Entonces, si quieres ya poner tu pantalla. Ujú. Ya puedes empezar cuando quieras. Ok. Están viendo mi pantalla completa, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues a mí me tocó este capítulo que está bien padre. Em, sobre los estados alternativos de los ecosistemas. Es un capítulo que se divide básicamente en tres partes. La primera habla como la parte teórica de qué son los estados alternativos y cómo se forman. La segunda es muy pequeña, donde da un ejemplo sobre cómo se pueden dar los estados alternativos en lagos. Y la última parte habla de los mecanismos, una manera más generalizada de cómo se forman. Yo pensé que lo mejor tal vez es hablar sobre la primera parte, que es la teoría, que es la más, no sé si difícil, pero la más compleja de entender. Y entonces detenernos ahí y a lo mejor comentarla, a ver si todos estamos como en el mismo canal, si todos entendimos lo mismo. y luego ya continuar con los ejemplos. Entonces me ocurrió que esa puede ser una manera de dividir ahora el capítulo así. Está muy bien detallado y muy bien explicado en el libro. Yo no sé si yo sobresimplifiqué algunas cosas, entonces también por eso quisiera detenerme en la teoría como para ver si está como demasiado simplificado. Ok, Perdón por la demora. alguien dijo. Ah, hola, llegaste a tiempo. Gracias. Bueno, entonces, como ya lo hemos visto bastantes veces a lo largo del libro, hemos visto muchos ejemplos en donde una vez que está un depredador, estaba un sistema con cascadas tróficas, el sistema funciona de cierta manera con depredadores topes, mesodepredadores, herbívoros, productores primarios. Y luego cuando se elimina un depredador, el sistema se reconfigura y suceden ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, aumentan los venados y la vegetación cambia, ¿no? Y muchas veces se asume inmediatamente que a la reintroducción de un depredador el sistema va a regresar a la manera en como estaba anteriormente. Y en muchos casos esto no sucede y ya lo hemos visto varias veces en ejemplos del libro. Y lo que pasa es que el sistema, ante una reintroducción de un depredador, entra en un estado alternativo, ¿no? Y aquí el estado alternativo puede tener muchas aristas y puede ser de diferentes maneras inesperadas. Entonces, bueno, esto que sucede ante un cambio, en este caso, por ejemplo, de la reintroducción de un depredador, es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo se reconfiguran los sistemas ante un cambio o una perturbación. Entonces, bueno, la primera parte es, vamos a ver durante toda la presentación todas estas curvas con valles y picos. Entonces, bueno, esta es la primera. En la primera es donde el sistema, que es esta bola azul, se encuentra en un estado 1. Ante una perturbación o ante un cambio de condiciones del sistema, este sistema se mueve. Pero hay un momento en donde se llama punto de quiebre, donde este sistema ya no puede regresar al estado 1 y se va hacia el estado 2. O sea, un estado alternativo. Entonces, este movimiento de estado 1 a estado 2, el que se llama el estado alternativo, y esta parte teórica ha sido principalmente estudiada por la matemática y la teoría, y como la disciplina ecológica tomó muy recientemente este concepto para aplicarlo por ejemplo, a restauración o explicar los sistemas ecológicos. Pero históricamente es un concepto que está mucho más ligado a cuestiones matemáticas y físicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es toda la teoría atrás de esto de tener diferentes estados o alternativos en el ecosistema?
La primera son estas gráficas que tenemos aquí, 3 cajitas del lado izquierdo, en donde en el eje X están todas las diferentes condiciones en las que puede encontrarse un ecosistema, y en el eje de Y está el estado del ecosistema. Entonces, al cambiar las condiciones, el ecosistema responde de diferentes maneras a estas condiciones. En el primer ejemplo, la respuesta de estas condiciones, una respuesta pareja, una respuesta suave, que mientras van cambiando estas condiciones, gradualmente el ecosistema responde. Por ejemplo, se me ocurrió que un ejemplo de ello es, por ejemplo, la elevación, ¿no? Entonces, la cantidad de árboles va disminuyendo si vas en una montaña, en los Alpes, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como se mueve el ecosistema ante cambios de condiciones. En el segundo ejemplo es cuando las condiciones, ciertos puntos estables, y rápidamente, si estas condiciones cambian, esos puntos estables se modifican muy abruptamente, ¿no? Un ejemplo de esto es la temperatura. Hay bacterias que tienen un rango de temperatura, no sé, entre 20 y 27 grados, y pueden vivir dentro de ese rango de temperatura, pero si se modifica mucho hacia arriba o mucho hacia abajo, inmediatamente la mortalidad aumenta mucho, ¿no? Entonces, este tipo de curva indica cómo hay ciertos cambios en los que el ecosistema o la comunidad o la población es insensible, mientras que hay unos cambios en los que responde mucho más abruptamente. Y en el tercer ejemplo, y este es básicamente en lo que nos vamos a enfocar de ahora en adelante, es cómo hay ciertos cambios que generan una estabilidad alternativa. Entonces, cambian las condiciones, tenemos momentos para este rango de parámetros, tenemos estabilidad, y aquí tenemos un estado alternativo, un estado estable alternativo, y luego tenemos una serie de condiciones en las que se puede regresar al sistema, pero no son estables todas estas condiciones, y sin embargo puede llegar a otro estado alternativo que sí es estable. Y esto un poco lo habíamos mencionado Cristina en la clase pasada, con cómo se comportan, por ejemplo, los pastizales con el fuego, ¿no? Y ahorita más adelante también les voy a enseñar otro ejemplo parecido. Ok, entonces, del lado derecho está esta misma gráfica que tenemos aquí, este mismo modelo, pero no solo cortado horizontalmente, sino transversalmente, para que podamos ver cómo se mueven mejor los sistemas a lo largo de estos cambios de condiciones, ¿no? Entonces, bueno, encontré este que tiene los ejemplos en cuanto a cobertura de árbol, y entonces en este eje X tenemos qué tanta cobertura de árbol hay en el sistema, y en este eje Z es la precipitación. Esto es el cambio de condiciones, ¿no? en el sistema. Entonces, en primera instancia, si estamos acá arriba, o sea, aquí, tenemos un bosque con mucha cobertura de árboles, porque estamos de este lado de la condición, y es un sistema estable. Si estas condiciones, por ejemplo, la precipitación, empieza a cambiar poco a poco y empieza a haber menos precipitación, este valle que se encuentra aquí empieza a verse menos inclinado. Entonces, si cambia poco a poco, podemos ver que después, en este punto, tenemos un estado alternativo donde la precipitación es menor, donde hay menos cobertura de árboles, y entonces este sistema se convierte en una sabana. Ahora, si estas condiciones se vuelven tan abruptas y cambian tanto y son irreversibles, este estado donde se encuentra aquí ya no puede regresar fácilmente al estado anterior, y entonces se queda en el segundo estado de sabana. Puede seguir habiendo cambios en los que, por ejemplo, menor precipitación o mayor precipitación, esto lo vamos a ver más adelante con el término de resiliencia, el sistema puede moverse, por ejemplo, a lo largo de este eje,
sin modificar su estado alternativo. Sin embargo, hay un punto de quiebre, como el que veíamos anteriormente, donde un pequeñísimo cambio en la precipitación, ¡pum!, lleva al sistema a otro cambio inestable, a un estado inestable, ¿no? Y entonces aquí, cuando estamos en este lado de la gráfica, pues nos quedamos sin árboles y el sistema está en un momento en el que ya no se puede recuperar porque las condiciones, en este caso de precipitación, han cambiado tanto que está en otro estado. Ahora, estas líneas punteadas son todas aquellas, ¿cómo se dice slope? Ay, Dios mío, estoy lo peor. Inclinaciones en las que el sistema no es... Pendientes. Perdón, pendientes. Ajá. En las que el sistema no es estable. Entonces, todo esto indica en ese momento en donde el sistema no está estable. Justo los valles es donde el sistema se vuelve estable. Entonces, este punto de aquí es un punto de bifurcación porque el sistema puede ya sea regresar al punto anterior, al principal, o irse hacia el segundo punto. Entonces, bueno, este es uno importante que se llama el punto de bifurcación. Luego, encontré un ejemplito sobre estados biestables en Brasil y es un poco lo mismo, pero bueno, este es un ejemplo como más claro de cómo se puede cambiar de un estado hacia otro, donde hay dos estados alternativos que están separados por un estado inestable, ¿no? Entonces, este es el estado de equilibrio inestable. Entonces, por ejemplo, en ciertos ecosistemas en Brasil hay lugares donde se puede tener bosque natural que comparte un espacio con pastizales naturales, ¿no? Entonces tenemos dos estados alternativos, ya sea el bosque o el pastizal. Y cualquier cosa en medio, o lo que está separando el bosque natural y el pasto, es un estado de equilibrio inestable. Ahora, lo que hace este artículo es discutir qué pasa cuando, por ejemplo, hay alteraciones antropogénicas y cuando, por ejemplo, la agricultura entra en la ecuación y se empieza a modificar el sistema hacia otro tipo de estados, ¿no? Y entonces lo que dicen es que el primer estado de equilibrio estable es este A, ¿no? De bosque con pastizal. Y el segundo estado de equilibrio estable es uno que incluye parches de agricultura. Entonces, en este caso, por ejemplo, donde ya tenemos la intervención antropogénica, tenemos, por un lado, bosque natural con pastizal, en este estado estable, y como estado alternativo, uno que es bosque natural con agricultura con pastizal. Entonces, en estas bifurcaciones, donde se hace el punto de quiebre, los cambios mínimos en un parámetro generan estas bifurcaciones, se llaman bifurcaciones catastróficas, y no es porque no es como lo entendemos en cuanto a es una catástrofe, sino simplemente es la cantidad y la magnitud en la que cambia un sistema, ¿no? No necesariamente tiene una connotación negativa, simplemente es la magnitud en la que cambia el sistema. Bueno, hay otro proceso que está involucrado en estos cambios de sistemas que se llama, que también ya lo mencionó Cristina en la clase pasada, ya no sé si lleva acento o no, pero bueno, histéresis o histeresis. Donde cambios ocurren en condiciones críticas distintas. Entonces, aquí por ejemplo, en el primer panel que tenemos aquí, lo pusimos, está como en tercera dimensión, se me hace mucho más fácil entender de esta manera, asumiendo que toda esta superficie es la superficie en la que un sistema se puede modificar y que las condiciones y los parámetros cambian esa superficie y el sistema es una bolita que se va moviendo a través de la superficie. Entonces, cuando hay un valle, tenemos que el sistema
está estable porque no se mueve, porque no hay mucha movimiento y el sistema tiene un momento estable. Entonces, cuando los parámetros, primero vamos a ver lo que pasa cuando los parámetros se modifican, entonces nos vamos a centrar en el color azul, ¿no? Del parámetro 1 al parámetro 2. Esto puede ser cualquier cosa. Como ya decíamos, cantidad de predadores, pero puede ser precipitación, nutrientes, cualquier parámetro o condición del sistema que se modifique. Entonces, la bolita o el sistema, si empiezan a cambiar el parámetro, ese sistema se empieza a mover de lugar, porque el terreno donde se está moviendo no es totalmente fijo, y entonces se empieza a mover y se va hacia sistemas, por ejemplo, inestables. Sin embargo, llega a un punto de estabilidad, que es aquí al final en B. Ahora, si nosotros revertimos ese parámetro, no necesariamente el regreso del sistema de punto A a punto B va a tener la misma trayectoria. La histéresis lo que dice es que la trayectoria va a ser distinta, incluso aunque se revierta exactamente de la misma manera el parámetro, el regreso, como ven en la flechita roja, es por otro camino, ¿no? Entonces, a este primer punto A, donde es el punto inicial y final del estado del sistema, se llama estabilidad global. Y a los puntos donde hay una estabilidad, pero que no es, donde el sistema no se ve tan afectado y donde todavía puede regresarse para un lado o para otro, se llama estabilidad local. Y todo lo demás que ven sobre esta superficie son estados de equilibrio, sin embargo son inestables, porque creo que no lo tengo aquí, pero ahorita les voy a enseñar una animación de cómo se me ocurrió que se mueve el sistema, donde pues no, si está todo el tiempo moviéndose no es estable el sistema, y cualquier movimiento va a haber una inercia ya hacia el punto A o hacia el punto B. Y por último, otro concepto que es importante es el punto de cambio, donde el sistema está de un estado anterior hacia el estado de recuperación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto donde cuando ya va de regreso con histéresis, pasa de este punto al punto inicial, ¿no? Ah, ahí está. Así es bueno, ahora vamos a hablar de resiliencia, y esto tiene que ver con qué tanto un sistema regresa al punto inicial después de los diferentes cambios en parámetros, ¿no? Entonces, si tenemos una superficie donde están constantemente los cambios de parámetros, el sistema puede moverse a través de este plano sin ser afectado realmente. Pero hay momentos en los que estos cambios son tan abruptos o que ya fueron demasiado constantes, aunque no sean muy graves, que el sistema ya se cambia de estado, ¿no? Y entonces la resiliencia de un estado depende del ancho y la pendiente, y la pendiente de los valles, es decir, qué tan profundo es esto y qué tan gordo es también ese valle. Entonces, por ejemplo, en la gráfica de arriba tenemos como en el eje de la X es cómo se mueve un sistema en las diferentes condiciones, y en el eje de la Y cómo se cambia de un parámetro a otro. Entonces, cuando un sistema está en un estado A, si cambias ese parámetro se va a ir a un estado B, ¿no? Y esto es como si este es un corte vertical, por ejemplo, de este corte, ¿no? Que se ve más en tercera dimensión. Entonces, cómo se cambia de estar en a estar a este punto, ¿no? Y todo lo demás son los estados inestables. Todo esto son estados inestables. La resiliencia, creo que como ya les dije, entonces depende de la intensidad de esos movimientos o de los cambios de parámetros, o de qué tan seguido están esos parámetros, ¿no? Bueno, sí. Entonces, como les dije, es una parte cortita, pero no sé si será importante como que me detenga y lo platiquemos y como que todos estemos como en lo mismo y que sí se entienda, y ya continuamos. No sé si